agradecer al profesor Johannes Kabatek y a la profesora Cristina Bleortu la invitación. Yo siempre tengo un recuerdo súper bonito de la vez que estuve allí en Zúrich y sobre todo el chocolate, que es una parte fundamental de ese país, ¿no? Y por tanto, agradezco muchísimo que me hayan invitado y estoy aquí encantadísimo. Antes de comenzar, sí que os pediría que si en algún momento queréis interrumpirme para hacerme alguna pregunta o hacer algún comentario que os parezca relevante, podéis hacerlo sin ningún problema. Simplemente pues, conectáis el micrófono y me interrumpís y me preguntáis. La charla va a tener un esquema similar al que os pongo aquí. Dejadme un segundillo que coja, porque le dije a Cristina que quitaba el teléfono, pero para ajustarme bien al tiempo necesito tenerlo aquí. Pensé que me aparecía un reloj en una esquina, pero no aparece. Bien, la charla va a ir sobre este índice aproximadamente, haré una breve introducción inicial, luego me centraré en el TOBI para Cantabria, ¿no? La versión que se hizo para Cantabria. Veremos algunas cuestiones relacionadas sobre cuál es el origen de la variación entonativa y cuáles son los problemas que genera. Dedicaré una parte muy pequeñita, porque sé también que Cristina le ha explicado a sus alumnas y a sus alumnos las cuestiones metodológicas y conocen perfectamente la metodología que se ha utilizado en las fuentes de información que voy a utilizar para la charla. Después me centraré en los patrones entonativos del español de Cantabria desde una perspectiva macro, y a partir de la perspectiva macro también veremos cuestiones de variación interna, sobre todo centradas en las interrogativas absolutas de cómo varía, digamos, en una malla mucho más tupida la entonación de Cantabria. Y por último hablaré un poquito sobre el continuum norteño y, si nos da tiempo, tengo unas diapositivas extra sobre el continuum norteño y su expresión panrománica, o el continuum panrománico y su expresión del continuum norteño, ¿no? Bien, comenzamos pues con la primera parte de la charla, la introducción, y lo primero que quería hacer era ubicar un poquito dialectalmente el área cántabra dentro de los grandes sistemas dialectales que hay en el español y concretamente en el español peninsular, ¿no? Como sabéis, parece que existen dos grandes variedades dialectales del español, una meridional y otra septentrional, y dentro de las variedades más norteñas, el norte peninsular, prácticamente todo el norte peninsular, desde el este hacia el oeste, nos encontramos con características comunes o una variación dialectal que es común y que tiene su origen en el surgimiento de distintos romances a partir del latín, y que evolucionaron de una manera diferenciada con respecto a la variación del español tal y como lo conocemos hoy, ¿no? La evolución del español fue bastante diferente, y todas las variedades norteñas que surgen junto con el español tienen características comunes y cada vez son divergentes con respecto a las variedades más castellanas. En ese sentido, Alarcos Llorac ya señala que en la zona meridional de la antigua Cantabria, donde surge el castellano, es un área en el que se mezcla una gran cantidad de gentes con distinta procedencia, ¿no? El norte cántabro, el este euscarizado, el oeste leonés, y por tanto ya señala que el romance que allí cristaliza tiene que ser un resultado de una nivelación lingüística de tendencias variadas. Es decir, se produce una situación de contacto dialectal entre romances, o lectal entre romances, y esa situación produce que se generen determinado tipo de características específicas. Y en ese sentido, también Penny nos pone digamos, en la pista de la búsqueda de un continuum dialectal peninsular que recorre toda la península de oeste a este. Bueno, también aquí hay que recordar las famosas palabras de uno de los grandes lingüistas europeos, ¿no? Que decía que era capaz de recorrer toda la Romania simplemente variando rasgos dialectales desde Galicia, desde Finisterre hasta Rumanía. En ese sentido, en la dialectología hispánica se han manejado diversas divisiones dialectales de Cantabria. Quizá la más antigua, que se hizo en el año 66, que es la división
de García Lomas, se reconocían 7 subvariedades dentro de la variedad dialectal cántabra, cada una de ellas o cada grupo de ellas relacionadas con aspectos de las lenguas romances o del euskera con las que estaban en contacto. De tal manera que el área 1 estaba relacionada con las variedades leonesas y tenía rasgos de las variedades leonesas, el área 2 estaba muy vinculada, y el 3 en parte también, al astur leonés, y por tanto tenían características del astur leonés. El área 6 y 7 estaban vinculadas en mayor o menor grado al euskera y por tanto presentaban rasgos euskerizantes, y el área 4 es un área de transhumancia en la que cristalizan diferentes rasgos. La zona de Pas, sobre la que hay numerosas publicaciones, en la que cristalizó un romance particular que está relacionado con esa transhumancia de movimiento de ganado en esa área. Y el área 5, que estaba muy vinculada a las variedades castellanas, fundamentalmente pues, a las burgalesas y palentinas. La segunda división dialectal que se ha utilizado para hablar de Cantabria es la que tenéis a vuestra derecha, que diferencia una variedad noroccidental en claro contacto con las variedades astur-leonesas, una variedad suroriental que tendría unos rasgos más castellanos o más castellanizados o castellanizantes, y una tercera variedad oriental en contacto con el País Vasco que presentaría rasgos euskerinizantes. Esta sería a grandes rasgos las dos divisiones, las dos grandes divisiones que se han hecho de Cantabria, y veremos que desde el punto de vista prosódico parecen identificarse 3 grandes áreas, ¿no? Tal y como defendían Molleda y posteriormente García Arias, ¿no? La zona noroccidental, la zona suroriental y la zona oriental, con algunas notas particulares. ¿Cuáles son los rasgos dialectales de Cantabria? Es decir, existen algunos rasgos fónicos que hacen que Cantabria sea un área particular y peculiar, en el sentido en el que lo definieron tanto Alarcos como Penny. Por un lado, presentan rasgos que están entroncados con el astur-leonés, como puede ser la aspiración de la F inicial o el mantenimiento de la F inicial. Presentan instabilidad vocálica, cierre de vocales finales, en algunos casos presentan metafonía, tendencias a la diptongación, conservación del grupo MB, que está relacionado con derivados de origen celta, como embozar. Movimientos consonánticos del tipo nazca por nalga o mayoralgo por mayorazgo, simplificación de grupos consonánticos, realización variadas e inestables de los grupos consonánticos, como sucede también en el asturiano, desplazamientos acentuales y áreas con presencia y ausencia de yeísmo. Es decir, que hay algunas áreas de Cantabria que aún conservan rasgos de la consonante lateral, que en español prácticamente, al menos en el español peninsular, prácticamente ha desaparecido. Bien. Esta realidad dialectal, esta realidad, digamos, histórica, ¿no? de Cantabria, también se debe, en alguna manera, a su peculiar situación demográfica, y tiene que ver con el hecho de que existe un gran despoblamiento, y la mayor parte de la población se concentra en las grandes ciudades. Esto ha supuesto ha tenido dos consecuencias. La primera es una consecuencia relacionada con cómo se reparten los patrones, tanto entonativos como fónicos, como morfológicos, como sintácticos, dialectalmente, entre las áreas rurales y las áreas urbanas. Y en segundo lugar, esta tendencia a darle una gran importancia al ámbito urbano frente al ámbito rural ha supuesto que se haya producido cierto grado de uniformización, ¿no? en los rasgos característicos del arte. Esto también debe unirse a determinados movimientos políticos y sociales, restauración de una variedad entendida como variedad cántabra, que es resultado del desgajamiento
del astur leonés, ¿no? En este caso del asturiano en determinada época y que caracteriza. En ese sentido, se produce una uniformización de cara a las zonas urbanas, que tiene evidentemente sus rasgos particulares en las áreas rurales, donde todavía se conservan algunos de esos rasgos, y luego dentro de las áreas urbanas hay movimientos políticos, movimientos ideológicos, que hacen que algunos de esos rasgos de las áreas rurales se hayan importado de nuevo a las áreas urbanas y estén nuevamente en ebullición, ¿no? En crecimiento. Bien. En el año 2010, creo que fue, Erin me puede corregir, participamos en el Atlas interactivo de la entonación del español, y lo que se elaboró fue un pequeño TOBI más fonético que fonológico, en ese caso, para las variedades para las distintas macro variedades del español, que cristalizaron en un libro en Lincoln, que bueno, fue bastante bien recibido y todavía hoy se cita muchísimo. Y lo que se pretendía era ver cuáles eran hasta cierto punto los contrastes que nosotros encontrábamos en cada una de estas variedades del español, con la finalidad, yo no sé si que se ha completado, yo creo que aún no se ha completado del todo, de tener un TOBI para el español lo más abarcador posible y lo más útil posible para hacer la transcripción de la entonación de las variedades del español. En ese sentido, lo que se indicó o lo que se vio en las variedades de Cantabria es que existían dentro de los acentos tonales, pues dos acentos monotonales que tenéis ahí, el tono H y el tono L, y luego teníamos 4 acentos bitonales, que son los que tenéis ahí, ¿no? La subida temprana, el pico retrasado, la subida tardía y el descenso a lo largo de la sílaba tónica. Esta sería un poquito la, la situación que se vio en Cantabria, luego veremos algunos ejemplos. Y en cuanto a los tonos de frontera, pues lo que se descubrió, se vio, fue que existía un tono H, un tono L y un tono M, que en algunos casos era contrastivo, establecía determinados contrastes, por ejemplo, entre determinado tipo de enunciados interrogativos y otro determinado tipo de enunciados interrogativos. El tono M aún está en discusión, se discute muchas veces, yo lo he dejado, lo he dejado aquí porque tampoco voy a entrar en esa discusión ahora. Y luego varios tonos bitonales, el HH, que es el característico de las interrogativas castellanas, ¿no? El LH, que es de ascenso tardío, y luego el HL y el HM, si es que existe, en algunas secuencias, en algunos enunciados del español de Cantabria. Y por último, el acento LHL, que sí se ha encontrado en algunas variedades del español, no se ha encontrado en el español de Cantabria, por lo menos de momento. En esta situación, lo que vamos a ver un poquito ahora es, en función de distintos enunciados, cuáles han sido las características. Antes que eso, partimos de algunas premisas y que son, digamos que son premisas y son también avisos para no ver el estudio de la entonación como algo terminado, acabado o que simplemente es como se presenta en los estudios entonativos, sino que, en mi opinión, debemos ver la entonación un poco más allá de las visiones tradicionales y clásicas de la fonología y de la fonética entonativa, ¿no? En ese sentido, tenemos que comenzar a pensar en la entonación como un cúmulo de aspectos, es decir, como un aspecto multidimensional en la que se juega también la coestructuración de códigos verbales y no verbales en la propia configuración entonativa, de tal manera que la configuración entonativa está relacionada no solamente con el contenido y el componente verbal, sino también con el contenido y los componentes no verbales, que determinan de alguna manera la forma en la que el hablante planifica la entonación. Entonces, eso también entraría a valorar sobre si existen problemas asociados a la relación entre la producción y las restricciones fisiológicas, entre la producción, el contexto, la situación comunicativa, y entre la producción y la manera en la que se adquieren los patrones entonativos para su uso posterior en el uso de la lengua, ¿no?
Digo esto porque la sensación que yo siempre tengo cuando hablo de entonación es que nosotros encontramos unos patrones y cuando realmente nos vamos a al discurso, esos patrones saltan todos o casi todos por los aires, porque se entremezclan estas dimensiones diferentes. El Lourdes veo que se ríe porque me ha escuchado decirlo muchas veces, ¿no? Porque en el fondo parece como que el corsé que le intentamos poner desde el punto de vista de la fonética o desde el punto de vista de la fonología pues desaparece en el momento en el que estamos trabajando con discurso. Y no solamente eso, sino que podemos encontrar patrones que en un principio relacionábamos con determinadas marcas, sean gramaticales o sean pragmáticas o sean semánticas, pues los podemos ver relacionados con marcas completamente diferentes que habíamos asociado con otros patrones entonativos. Entonces, en ese sentido, sí que es importante hacer esta observación en primer lugar. En segundo lugar, como resultado de la situación especial de Cantabria, tanto lingüísticamente como social y poblacionalmente, hay 4 dimensiones que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de estas cuestiones, ¿no? Algunas de ellas ya las hemos tenido en cuenta ahora, ¿no? En primer lugar, la dimensión dialecto-lengua estándar, que como sabéis existe una gran influencia de la lengua estándar en las producciones lingüísticas, y sirva esto como una anécdota que Cristina vivió en sus propias carnes, creo recordar, ¿no? Los hechos en los que, momentos en los que uno va a hacer una entrevista a una persona y lo que la persona le produce es aquello que cree que el investigador quiere o que la persona que le hace la entrevista quiere escuchar. De tal manera que nosotros hicimos una grabación durante 2 o 3 horas, no sé si Cristina estaba, ¿no? No estaba, sí estabas, durante 2 o 3 horas y luego nos vamos a tomar un café con la informante, ¿no? Y de repente nos damos cuenta de que lo que allí sucedía era totalmente distinto a lo que nosotros habíamos escuchado en la grabación. Es decir, la persona estaba haciendo una entonación completamente diferente. Y, perdón, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues es la influencia de la lengua estándar en la variación dialectal, ¿no? Las variedades del español. Y esto ha influido también mucho en una malinterpretación, por ejemplo, de la entonación peninsular. De tal manera que siempre se ha relacionado la entonación ascendente de las interrogativas absolutas con el español peninsular, como todo el mundo sabe, y de hecho la gramática solo daba algunas pinceladas sobre algunas zonas en las que había, ¿no? En la gramática de la Real Academia, ¿no? Algunas zonas en las que hay otros patrones, y en realidad lo que estaba sucediendo es que muchos de esos patrones ascendentes eran resultado de la aplicación del estándar a las grabaciones, ¿no? Y no de la realidad, de la realidad de la variedad que se estaba intentando grabar. En segundo lugar, la dimensión dialecto-dialecto. Y esto es muy importante porque los fenómenos de acomodación dialectal son relevantísimos, tienen mucha relevancia cuando estamos hablando de Cantabria, puesto que hay muchas áreas de Cantabria que tienen diferentes grados de relación con variedades del español que no son el español, entre comillas, de Cantabria, ¿no? Por ejemplo, tenemos hacia el este, tenemos un área de Cantabria en la que hay un movimiento poblacional muy grande del País Vasco. Y eso está influyendo y ha influido mucho en los patrones entonativos que se producen en esa área y que les hace diferentes, ¿no? En el caso del área occidental tenemos evidentemente la afluencia del asturiano, pero porque en esa área se habló asturiano. Lo que pasa es que luego se castellanizó todo y quedaron rasgos del asturiano, pero tenemos plurales en es, por ejemplo, en toda la zona occidental, ¿no? como en asturiano, ¿no? Y la zona sureña, por ejemplo, tuvo grandes contrastes y migraciones poblacionales hacia el norte de la zona palentina y de la zona burgalesa, relacionadas fundamentalmente con los negocios y con el hecho de que durante mucho tiempo Santander fue el puerto de Castilla y por tanto había muchos movimientos de ese tipo. En ese sentido, lo que vamos a encontrar en Cantabria es que esa dimensión de contacto dialectal y de influencia de la lengua estándar, por supuesto, pero de contacto dialectal va a generar esa tensión y patrones particulares y específicos. También en los dialectos de frontera van a tener importancia porque vamos a encontrar
en la entonación de Cantabria procesos de convergencia y de divergencia. Procesos de convergencia y divergencia en el sentido de que no vamos a encontrar patrones, digamos, canónicos de un área dialectal. Esto sucede en todas las lenguas, evidentemente, ¿no? Pero sí vamos a encontrar patrones interdialectales, patrones híbridos entre patrones que se ven en la zona rural, patrones que se ven en el área urbana, por influencia de la lengua de prestigio, es decir, la variedad de prestigio, en este caso el estándar, o de otras variedades dialectales, que se funden y crean un nuevo patrón que no es ni el uno ni el otro, sino que es ese patrón integrado. Y por último, los procesos migratorios, ¿no? La inmigración campo-ciudad, que tiene una gran influencia en Cantabria, sobre todo en procesos de estandarización, ¿no? Y la convergencia también, o la importancia que tiene el hecho del dialecto importado, en el que en esas migraciones la entonación se convierte en un factor de identificación que intentan disimular amoldándolo a el lugar en el que se encuentran, ¿no? Y en ese sentido también surgen patrones interdialectales que son muy, muy interesantes. Bien. También hay que hacer una importante reflexión sobre cuál es la información que tienen las unidades. Como fonólogos, como lingüistas, la mayor parte de nosotros tendemos a identificar los fonemas con los contrastes, a identificar contrastes como la marca de fonemas e incluso con contrastes de tipo gramatical y de tipo, digamos, semántico pragmático en algunos casos, sobre todo la entonación, porque no nos quedó más remedio, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que hacernos la pregunta sobre qué información contienen las unidades con las que estamos trabajando y sobre todo si esas unidades contienen información que está relacionada con la variación entre esas lenguas en contacto, la variación entre variedades, la variación entre hablantes, la variación entre enunciados del mismo hablante y la variación en el comportamiento de las unidades en su funcionamiento dentro de contextos diversos. Evidentemente, esto es una cuestión que es debatible, que evidentemente es una cuestión que hay que poner encima de la mesa, pero que es también muy relevante cuando estamos trabajando con entonación, porque solo desde esta perspectiva podemos observar cómo la planificación entonativa está relacionado con la propia evolución del discurso y de las situaciones que nos rodean, ¿no? Esto es algo que la lingüística ya asumió, ¿no? de una u otra manera, sobre todo la lingüística de corte funcional y cognitivista, ¿no? Pero que de alguna manera en la fonética y la fonología, por lo menos en la que se hace en la península, ¿no? Todavía está un poco en tela de juicio. Bien. Otro de los elementos de la variación entonativa tiene que ver con su propio significado, ¿no? En el sentido, pues hay muchísimos trabajos que han identificado el contenido de la entonación con un marcador procedimental, ¿no? con un elemento procedimental que bien restringe la implicatura, restringe la explicatura o que en su planificación tiene en cuenta fundamentalmente el contexto y por tanto está relacionado con esa dinamicidad. Esas características son también comunes a las lenguas de signos. En ese sentido, es importante tener en cuenta la variación semántico-pragmática. Y luego existen, evidentemente, otras fuentes de variación de las que ya hemos hablado con anterioridad, pero que quiero recalcar especialmente aquí digamos, para situar esta charla dentro de las propias limitaciones de la charla. Es decir, esta charla va a trabajar con el espacio, va a trabajar un poquito con la historia, pero no va a tener en cuenta en gran medida ni los movimientos migratorios ni hasta cierto punto el peso del estándar. Con lo cual, evidentemente, vamos a tener ciertas limitaciones que van por esa línea. Y, por supuesto, evidentemente, la variación sociolingüística de la entonación, que es un elemento fundamental y que no se puede separar de la propia variación dialectal, ¿no? En ese sentido, bueno, pues aquí no voy a hablar mucho del tema porque tenemos una experta, Erin es experta en sociolingüística de la entonación y no voy a intentar no meter la pata. Entonces no continúo. Bien, ¿cuál es la metodología que voy a utilizar aquí? Voy a utilizar fundamentalmente tres fuentes dialectales o con un fuerte contenido dialectal.
que es Ampère, en este caso Ampère Cantabria, el atlas multimedia prosódico del espacio románico. En segundo lugar, el YARI, el atlas interactivo de la entonación romance, de las lenguas romances, y el atlas interactivo de la entonación del español. Bueno, porque los tres atlas me interesan para cosas muy diferentes. Ampère y el atlas interactivo de la entonación del español me interesa para la parte de ver la variación. El atlas interactivo de la entonación del español para ver la macrovariación. El Ampère me interesa para ver la microvariación en el ámbito de las interrogativas absolutas. Y el YARI me interesa para ver la situación de la entonación del español de Cantabria en el ámbito de las lenguas romances. ¿Sí? En la charla vamos a ver fundamentalmente la primera parte y la segunda, y la tercera, si me da tiempo, veremos un poquito, y si no me da tiempo, pues lo dejamos para otro día, o si en el caso de las preguntas, en el tiempo de preguntas, alguien está especialmente interesado, podemos ver alguna cosita. Bien. Con respecto a la metodología, como sabéis, porque Cristina ya me dijo que los que sois alumnos de ella ya habéis visto cuestiones metodológicas sobre el acceso a los datos entonativos. Nosotros aquí nos vamos a centrar en encuestas por licitación, con una perspectiva más sociofonética que sociolingüística. Por tanto, tiene las limitaciones que tiene este tipo de metodología. Lo que sí ocurre es que estas encuestas permiten hacer identificaciones de función bastante más claras o de una forma más categórica, con las cosas negativas que esto tiene, ¿no?, que las aproximaciones más discursivas o del habla espontánea, en las que la propia entonación, por sus propias características, pues bueno, obedece a una planificación que está conectada con otros factores, fundamentalmente la evolución de la construcción del contexto entendido desde la perspectiva cognitiva o mental, ¿sí?, y el contenido de los enunciados que se están transmitiendo. Bien. Y también, como sabéis, hay muchos modelos o muchos planteamientos a los que se puede acceder, ¿no? Ya Pilar Prieto, en un artículo del que sale este esquema, lo señala, ¿no? Nosotros vamos a estar aunque yo defiendo un modelo multidimensional, vamos a entrar dentro de una perspectiva más formal, que desde una perspectiva multifacetada, en ese sentido, ¿sí? Y por supuesto, evidentemente, el trabajo en los modelos dinámicos o de sistema de comunicación, pues dejan para trabajos un poquito más cercanos al análisis conversacional, etcétera, etcétera. Bien. Hasta aquí más o menos todo, ¿sí? Claro, no os habéis aburrido todavía, del todo, al menos, ¿sí? Cualquier cosa me paráis y me comentáis. Incluso si discrepáis, también me podéis parar y podemos debatir alguna cuestión. Bien. ¿Sí? Vale. Bueno, pues a partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver una serie de patrones entonativos que están relacionados con distintos usos pragmáticos en el español de Cantabria. Vamos a usar en parte los audios y los gráficos del atlas interactivo, y vamos a usar también algunos que no están publicados en el atlas interactivo, pero que nosotros fuimos recopilando en otras zonas de Cantabria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya os digo que esto está a nivel, digamos que estamos extrayendo las características que son comunes a todo el español de Cantabria. Tenemos aquí los enunciados asertivos. Como podemos ver, en las curvas de los enunciados asertivos, la frecuencia fundamental no presenta una gran diferencia con respecto a las asertivas del resto del español, al menos del español peninsular, tanto en los casos de las asertivas neutras. La niña bebe limonada. Como en el caso de las asertivas que tienen un caballo, un perro, un gato y un ratón. ¿sí? Con una configuración nuclear, el asterisco L, que es la tradicional en prácticamente todas las variedades del español, o en casi todas las variedades del español, con excepción, bueno, de alguna variedad, por ejemplo, andaluza, en la que presentan o se encuentran en discurso algunos rasgos característicos. Como podemos observar, siempre que pongo figuritas aquí pequeñas, bueno, un poquito más pequeñas, son figuras que utilizo del español de
Castilla, el español castellano, por contraste con el español de Cantabria. ¿De acuerdo? En algunos casos existen claramente grandes, grandes similitudes. Por ejemplo, en el foco contrastivo, este sería de la variedad central del español. Perdón. No, de limones. Y este sería del español de Cantabria. No, de limones. Sí, foco contrastivo, son prácticamente idénticos. En el caso de las exclamativas, ¿Qué olor a pan tan bueno? si os fijáis, ya la curva es un poquito distinta a la del español de Cantabria. Qué olor a pan tan bueno. ¿Sí? Como veis, el tono, el acento es bastante diferente al del español de Castilla. Por tanto, si os fijáis, aquí la configuración sería LHL, aquí sería LH escalonado ascendentemente L, probablemente. Si me confundo, me corregís. Tenemos también en las categóricas pues, un patrón bastante similar, tanto con respecto al español Que irán a de Lima. Castilla. Que no, que irán a Lima. Si os fijáis, sí, los patrones son muy parecidos. Que no, que irán a Lima. Pueden presentar un escalonamiento, pueden no presentar escalonamiento. En este caso podemos encontrar las dos vertientes en función del grado de categoricidad que se le pueda dar al enunciado, y como veis pueden presentar diferencias no solamente en la presencia de las prominencias, sino también en la altura de los picos tonales. Quizá encontramos algunas diferencias importantes cuando nos centramos en algunos tipos de enunciados que tienen alguna marca pragmática un poco más, que es más pragmática que gramatical. Por ejemplo, en el caso de los enunciados de obviedad, si os fijáis en el caso del castellano, Sí, mujer de Guillermo. tienen ese tono altísimo, mientras que en español tenemos, digamos, dos variedades en el español de Cantabria. Por un lado, tenemos el patrón estándar. Fijaos que voy a denominar siempre estándar al patrón que presenta ciertas concordancias con el español de Castilla, con el español castellano. Y voy a denominar español tradicional o español de Cantabria tradicional aquel que presenta características particulares que obedecen a la situación particular de Cantabria. En el caso del español, en el caso del español tradicional tenemos... Sí, mujer de Guillermo. ¿Sí? Si os fijáis, este movimiento tonal circunflejo de una configuración L asterisco HL, que es característico de esta zona, se va a repetir en algunos tipos de enunciados que son interrogativos absolutos, también haciendo una distinción o presentando una diferenciación entre lo que procede del estándar y lo que procede del español tradicional o de la variedad tradicional de Cantabria. Entramos con este enlace de obviedad y ya habiendo conseguido distinguir entre las asertivas tradicionales, en el caso de obviedad, y las asertivas absolutas, entramos en unas interrogativas que presentan ya características muy diferenciadoras entre la variedad heredera del estándar y la variedad heredera del patrón tradicional. Tenemos que fijarnos también en una cuestión que es muy importante, y es que esta variedad tradicional, que llamamos aquí variedad tradicional, es una variedad tradicional que se podría denominar simplemente y llanamente variedad noroccidental, de todo el noroeste, de todo el norte peninsular, desde Galicia, desde Finisterre hasta Cataluña, y por supuesto de una buena parte de Portugal, como bien sabe Lourdes, ¿no? Como veis, el enunciado que procede, es decir, la variedad que procede del estándar, que encontramos fundamentalmente en las áreas urbanas y que encontramos fundamentalmente en aquellos individuos, en aquellas personas que tienen una cierta formación académica y que está muy vinculado también al aprendizaje de la lectoescritura,
Como sabéis, en España sucede algo muy parecido a lo que Sabino en alguno de sus trabajos señala para el italiano, es decir, el peso de la lectoescritura como una forma de normalizar determinado tipo de patrones entonativos, y eso es lo que ha sucedido en gran medida en Cantabria. ¿Tiene mermelada? Tenemos la característica curva ascendente, ¿no? El pico tras la tónica asociada al sujeto, ¿no? Y la curva ascendente en la apostónica o en la tónica que comienza en la apostónica o en la tónica, la última tónica acentuada, y que nos aparece tal cual en la variedad estándar del español de Cantabria. ¿Tiene hora? ¿Sí? La curva es muy similar, muy semejante y efectivamente esta chica es una persona que, siendo del rural, tiene estudios universitarios. Por tanto, en el área, en su misma área de vida, se presenta también esta otra entonación. ¿Qué ocurre? Que en este caso tuvo estudios universitarios y hay una cuestión importante en este caso. Ella tiene estudios universitarios, pero sus estudios universitarios los hizo en Asturias. Y puedes decir, bueno, influyó Asturias, pero claro, en Asturias lo que aparece, los alumnos de Cristina lo veréis seguramente con Carmen Muñiz la semana que viene, lo que sucede en Asturias es lo que hay aquí, no lo que hay aquí. Por tanto, no es cuestión, no tiene que ver con la influencia de las variedades asturianas, sino que tiene probablemente más que ver con la formación y sobre todo con lo que os comentaba antes, ¿no? Ese estándar normalizador que entra desde la lectoescritura, ¿no? El aprendizaje de la lectura. ¿Tienes hora? Como veis, suenan muy diferentes. ¿Tiene hora? ¿Tienes hora? Este es el patrón común a todo el norte peninsular. El patrón común a todo el norte peninsular, pero también es común a todo el oeste peninsular, ¿sí? No solamente en la zona de Portugal, sino que también hay áreas del oeste de España, por decirlo así, que presentan este patrón por su, digamos, conexión con el asturleonés o con el gallego. Y luego también es un patrón común a Canarias y es un patrón común a una buena parte de Hispanoamérica. Bien. Lo mismo sucede, por ejemplo, en otras interrogativas absolutas. Por ejemplo, interrogativas absolutas de foco estrecho, como la que tenemos aquí, ¿no? En la que la interrogativa absoluta sigue presentando, ¿no? La focalización es María, ¿no? El foco está en María, pero como veis, el patrón interrogativo de la marca de suspensión del valor de verdad es el que tenemos ahí, ¿no? En este caso tenemos la ¿Es María estándar, quien entra? la tradicional, frente a, Oye, ¿es María la que entra? sí, con el patrón tradicional del español de Cantabria. Lo mismo sucede en el caso de las confirmatorias. Tenemos un patrón estándar, estandarizado, y tenemos un patrón tradicional. Vas a venir a merendar, ¿no? Y, ¿Verdad que vendrás? sí. Podríamos pensar, bueno, aquí hay un elemento, el no, que realmente podría tener cierta relevancia para que el patrón sea ascendente, porque es una palabra monosílaba, porque realmente por lo que se pregunta es por el no. Bueno, sí, pero no, porque cuando se interroga en la variedad tradicional en el no, se hace no, se interroga así. Por tanto, no es, digamos que, aunque podría ser un elemento de influencia, María Jesús y yo estuvimos haciendo pruebas sobre esta cuestión y efectivamente el no se interroga de esta manera, presenta este patrón entonativo y no este, en la variedad tradicional. Si nos fijamos, también aparecen cosas similares en las imperativas, ¿no? En el caso del castellano tenemos esta imperativa en la que fundamentalmente, como podéis ver, la marca de la imperatividad se relaciona fundamentalmente con una mayor excursión tonal.
Si os fijáis también, este movimiento descendente se asemeja mucho a aquellos patrones entonativos que ponía Larcos para las interrogativas, perdón, para las imperativas en su fonología, ¿no? Este movimiento descendente brusco desde el pico asociado al sujeto, ¿no? Con respecto al valle. ¿Queréis callar? ¿Queréis callar? Sí. Y luego tenemos esta versión estándar, ¿Queréis callar? ¿verdad? Con este pico ascendente y quizá, bueno, mantenimiento así en una zona media, que no sube tanto como en las interrogativas absolutas, sino que se mantiene en esta zona media, pero evidentemente lo que se ve aquí y se mantiene es una gran amplitud en la excursión tonal. Fijaos que el rango está entre 100 hercios y 550 hercios. Aquí hay que hacer una advertencia, y es que esta persona es una persona, le comentaba antes a Cristina, pero no se acordaba, que tenía un rango tonal de 600 hercios. Cuando hacíamos el análisis entonativo teníamos que hacerlo a fragmentos para que no nos perforara el tímpano, porque tenía realmente una frecuencia fundamental muy alta. Y este sería la variedad tradicional. ¿Queréis callar? ¿Sí? Que presenta características, evidentemente, un tono elevado durante casi todo el enunciado, y luego una elevación y un descenso, como sucede en el resto de las interrogativas absolutas. Bien. En el caso de las polares tenemos simplemente la marca, y como sucede con cualquier polar, la primera parte sería la parte interrogativa y la segunda se comportaría aproximadamente como se comporta una sección, ¿no? En este caso. ¿Vas hoy o mañana? Interrogativas de invitación, esta es una tradicional, pero fijaos que la interrogativa de invitación, que veis que presenta este movimiento circunflejo, presenta este movimiento circunflejo tanto en la variedad tradicional como en la variedad estandarizada. Probablemente por el uso que se le da a este tipo de enunciados, ¿no? En el sentido de que las invitaciones de este tipo son invitaciones más de cercanía. Entonces no pesa tanto la influencia del estándar como pesaba en el caso de las otros enunciados entonativos, ¿no? ¿Te vienes a tomar una limonada? Sí, es muy característica esta de la zona de Cantabria. Bien, en el caso de las interrogativas parciales estoy controlando el tiempo para no pasarme, porque Cristina me dijo que no se me ocurre pasarme de tiempo. En el caso de las interrogativas parciales tenemos también tenemos situaciones, bueno, muy parecidas, ¿no? En el caso de las parciales neutras, ¿Qué hora es? tenemos este tono descendente que ya aparece en numerosas gramáticas, ¿no? Desde el pico tonal asociado al elemento interrogativo. ¿De qué pueblo has salido? ¿Vale? En este caso, como veis, también hay movimientos e inflexiones parecidas. En el caso de las imperativas, como veis, ¿Cuándo lo la harás? excursión tonal es un factor determinante para la marcación de la imperación, y en este caso lo tenemos tanto en las variedades del español como las variedades, perdón, del español central, como en las variedades del español ¿Cuándo lo harás? de Cantabria. En el caso de las clamativas, pues ¿A qué hora acabo llegando? sí, como veis, sí que se presenta frente a algunos casos que teníamos aquí, sí que se presenta un descenso más prolongado y quizá un valle bastante más largo al final, que se puede ver en estos casos, ¿sí? Que hacen que es una característica de la entonación de Cantabria también. ¿A qué hora acabo llegando? ¿Sí? Ese alargamiento con ese valle prolongado, ¿no? Y luego tenemos la de duda. Sergio, ¿quién será a estas horas? ¿Quién será a estas horas? Que es muy característica, muy característica del español de Cantabria. En el caso de las interrogativas ecoicas, como veis, tenemos la versión más castellanizada, ¿de acuerdo? Con un descenso menos pronunciado. Fijaos que aquí lo he puesto aposta para que se vea claramente cómo en este caso es monosílabo, pero hace la excursión tonal completa prácticamente, ¿sí? Si os fijáis. Y en este caso, pues no, ¿sí? Se produce cierto truncamiento.
¿Qué me has preguntado? ¿Que a dónde voy? A pesar de ser monosílabo, pero tener dos vocales, una conjunción sonora, etc. ¿Qué has dicho? ¿Que son las 9? Fijaos que suenan diferentes. ¿Qué me has preguntado? ¿Que a dónde voy? Esta suena más castellana y esta se parece más a la variedad norte. ¿Qué has dicho? ¿Que son las 9? Que son las 9. En el caso de las antiexpectativas tenemos la variante castellana, la estandarizada. ¿Qué dices que te dieron? ¿Qué dices que te dieron? Que es muy característica también. Y luego tenemos la variante tradicional. ¿Qué dices que te dieron? Que son bastante distintas, ¿no? Tanto en el excurso tonal al final del enunciado, como también en la duración, ¿no? del ascenso. Y las de incredulidad, en todos estos casos, en todos los casos lo que se detecta es una variedad, una variante que se parece mucho a la variante tradicional con este acento circunflejo al final, ¿no? ¿Qué dices? ¿Que Mario se presenta por alcalde? Sí, con este movimiento tan característico del español de Cantabria. En el caso de las imperativas, tenemos aquí una imperativa castellana. Ven aquí, por favor. Ven aquí, tendríamos que fijarnos hasta aquí, sí. Obviar un poquito la marca, este marcado que tenemos aquí. Y tenemos... Ven aquí ahora mismo. Este sería característica de las dos presentan... Esta sería representante de la variante estándar, estandarizada. Esta sería representante de la variante tradicional, pero como veis, el patrón intonativo es prácticamente el mismo. Rellenen este formulario. Sí, esta sería débil, esta sería más fuerte, pero si os fijáis, pues no hay gran diferencia, excepto el excurso tonal. Fijaos, siempre pongo el eje para que en este caso veáis que aquí la diferencia está entre 120 y 400 y aquí entre 100 y 250. Para que se vea bien que en realidad el movimiento tonal aquí tiene un excurso mayor que en este caso, ¿no? Es decir, que el hecho de que sea fuerte o débil viene marcado en cierta medida en el grado de ascenso que se produce. Esta es una petición castellana. Va, vente al cine, hombre. Y esta es una petición... Va, vente, hombre. Sí, esta es una petición de Cantabria. Bien, con toda esta información, lo que se hizo fue establecer cuáles eran las configuraciones nucleares y relacionar esas configuraciones nucleares con algunos tipos de enunciados. En este sentido, siempre uno de los problemas que nosotros teníamos con esta cuestión era que teníamos especial interés en diferenciar las configuraciones nucleares que eran particulares de la zona, es decir, aquellas que denominábamos más más tradicionales, de aquellas que habían sido más castellanizadas o eran más castellanas, ¿no? Y como veis, en estas configuraciones lo que sí lo que poníamos entre paréntesis era si pertenecían al sistema tradicional o si pertenecían al sistema más castellanizado o al sistema más estandarizado. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna cuestión? ¿No? Vale, pues si todavía no nos ha aburrido, seguimos ahora con la tercera parte, que tiene que ver con la variación interna. Lo que hemos visto ahora, digamos que es la caracterización del español de Cantabria con relación a los otros grandes dialectos del español. Es decir, fundamentalmente lo que hemos visto aquí es con respecto al español estándar, el español central, que es el que digamos que es el centro irradiador del estándar. ¿Qué es lo cuál es la cosa más interesante o la que a mí más me interesa, ¿no? Es la propia variación interna. Vamos a ver aquí un ejemplo que está relacionado con la variación interna de las interrogativas absolutas, pero como comentaba con Cristina este mediodía, la variación interna de las interrogativas absolutas no es más que un reflejo de la variación interna de otros tipos de enunciados que presentan esta variación.
Lo que os presento aquí, digamos que es todos los patrones entonativos que hemos encontrado en Cantabria de oriente a occidente y de norte a sur. Lo que os he puesto en un cuadrado rojo son los 4 grandes patrones que se han encontrado en Cantabria y cómo nosotros los hemos denominado en los trabajos. Cristina, María Jesús y yo, ¿no? Lo que hemos encontrado ha sido fundamentalmente 4 patrones que hemos denominado A y B y luego A' y B'. A y B, digamos que son el patrón tradicional y el patrón estandarizado respectivamente, ¿sí? Y A' y B' es el resultado de la imbricación del contacto de esos 2 patrones en áreas dialectales concretas. Tenemos el patrón castellano, que ya el patrón, perdón, tradicional, que lo hemos oído ya por activa y por pasiva. ¿La cítara se toca con pánico? Esta es la típica y característica del proyecto Ampere y es la curva típica, prototípica del español tradicional de Cantabria. ¿La cítara se toca con paciencia? Si veis, esta es la típica del español estandarizado, del estándar. San Vicente, es decir, San Vicente rural y San Vicente urbano distan entre sí 4 kilómetros. En esta área hay un gran peso del estándar, porque es una área turística, es un área con afluencia de personas de otras áreas, muchos de ellos procedentes de Madrid, etc. Y San Vicente rural es un área bastante aislada, en ese sentido. Y frente a estos 2 patrones que, digamos, hemos tomado como los 2 patrones eje, lo que hemos encontrado han sido estos 2 patrones que presentan características de los 2 patrones. Por un lado, en el A' presenta movimiento circunflejo en el tonema, ¿sí? Con un pretonema muy similar al del patrón B, es decir, al del español estándar. Sonaría algo así. ¿La cítara se toca con paciencia? Y en el segundo patrón, en el B', lo que encontramos es un tonema ascendente, como en el caso del patrón B, ¿sí? Y un cuerpo pretonemático muy similar al cuerpo pretonemático que teníamos en las interrogativas autóctonas. ¿La guitarra se toca con paciencia? A partir de ahí, pues, del reconocimiento de esos patrones, encontramos patrones de muy diversa índole. Incluso en áreas grandes como la gran ciudad encontramos patrones, por un lado, en el Santander rural. ¿La cítara se toca con pánico? Patrón tradicional. La cítara se toca con paciencia. Patrón tradicional, pero también encontramos, tanto en el rural como en el urbano, patrones ascendentes. ¿La cítara se toca con pánico? ¿El saxofón se toca con paciencia? Sí. Tenemos que pensar que en el caso de Santander también hay, digamos, una cosa que se diferencia con respecto a las variedades urbanas rurales que hemos visto tanto en la zona de Laredo como en la zona de San Vicente, y es la influencia que hay en la recuperación del patrón autóctono por parte de los jóvenes con formación universitaria vinculado a una posición ideológica. Por tanto, en las personas de cierta edad vamos a encontrar el patrón autóctono, que normalmente son las personas mayores. Las personas que están por debajo de los 50 años, pero que son mayores, es decir, mayores de 40, entre 40 y 50 o entre 40 y 55 años, vamos a encontrar fundamentalmente el patrón castellanizado, pero en los jóvenes menores de 40 a 45 años vamos a encontrar el patrón autóctono nuevamente por un proceso de recuperación basado fundamentalmente en una carga ideológica. En este caso, también es verdad que el gobierno de Cantabria fomenta esta situación, ¿no? Fomenta este regionalismo. Bien. En la zona oriental tenemos tanto en la zona de Castro, que está pegadita al País Vasco, encontramos los patrones tanto en la zona rural como en la zona urbana, los patrones tradicionales, ¿no? Evidentemente este patrón también se da en el País Vasco.
como bien sabéis, ¿no? Por los estudios de Gorka, de Lorrieta y de Amper, País Vasco, ¿no? De la gente de Amper, País Vasco. Tenemos, La cítara se toca con pánico. es clarísimamente descendente, pero tiene una marca que la diferencia de estas de aquí. Si os fijáis, la elevación tonal del tonema es mucho menor en el área de Castro que en el área de San Vicente Rural. Y eso es una característica también del español hablado en el País Vasco, ¿vale? Que tienen esta forma entonativa. De hecho, nosotros esta entonación la identificamos con los vascos. La cítara se toca con pánico. ¿De acuerdo? La cítara se toca con pánico. ¿De acuerdo? Es una entonación muy característica del ámbito oriental o más oriental de Cantabria y está muy vinculada al País Vasco. En la zona central de Cantabria encontramos tanto el patrón circunflejo tradicional, La cítara se toca con pánico. ¿sí? Como en el patrón estandarizado. La guitarra se toca con pánico. ¿Sí? Si os fijáis, en algunas zonas la misma persona... ¿Tienes hora? Perdón, en el mismo área encontramos una persona mayor de 50 años La guitarra se toca con pánico. que hace el patrón estandarizado con una persona de, bueno, ¿cuántos años tiene Maraya? 36, ¿sí? En aquella época tenía 33, 32, ¿de acuerdo? Jovencita, con estudios universitarios que hace el patrón autóctono. ¿Tienes hora? ¿Sí? Y en la zona más del sur, es decir, la zona de la Vega de Paz, que si recordáis lo habíamos relacionado con la transhumancia, se presentan patrones ascendentes. Curiosamente, patrones ascendentes porque, como sabéis, en algunos trabajos, por ejemplo, de Menéndez Pidal, de Penny, se relacionaba esta área con la zona más occidental de Asturias, de la zona del Asturiano occidental. Pero que ha tenido una gran influencia, sea como sea, porque evidentemente esta teoría se puso en duda o se ha puesto en duda, sea como sea, lo que sí es cierto es que esta zona es un área de gran influencia del castellano central. ¿Por qué? Porque es la zona por la que se accedía al puerto de Castilla. Y por tanto ha habido un gran movimiento demográfico y de personas desde el centro peninsular hacia esta área. Entonces, lo que encontramos es este patrón ascendente. ¿La cítara se toca con pánico? O este. ¿La cítara se toca con pánico? Sí. Y en las áreas rurales aún se conserva, en las áreas rurales más rurales, es decir, en algunos individuos se conserva la entonación tradicional. Fijaos que aquí hay que hacer una división clara del área rural. Por un lado está el área rural que se configura en torno a núcleos rurales, que sería este representante, Santiur de Toranzo, rural, ¿sí? Es decir, es un entorno rural pero con núcleo, ¿sí? De las zonas en las que los habitantes viven totalmente aislados del núcleo y solo bajan al núcleo pues a hacer la compra o hacer determinado tipo de gestiones, ¿no? Al médico o lo que sea. Y entonces estas personas de esta área, que además precisamente nosotros lo que buscamos cuando hicimos estas encuestas fue esta distinción entre, que de hecho nos lo pasamos bastante bien María Jesús y yo porque estuvimos viajando un poquito por el monte, entre esta zona característica del rural con esta zona característica de las zonas más aisladas, ¿no? ¿La cítara se toca con pánico? ¿Sí? En este caso, es un hombre, hay que decir que es un hombre porque normalmente los que se mantenían aislados con el ganado eran los hombres, ¿no? Las mujeres solían o vivir en la zona con población, ¿sí? O hacer mucho movimiento, zona con población, área aislada. Por lo tanto, en esa zona conservamos la tradicional en esas áreas de cierto aislamiento, fundamentalmente en el caso de los hombres, mientras que en las zonas en las que hay, en la zona urbana, en la que hay más población, evidentemente el ascendente, y en el caso de las zonas rurales, núcleo rural, entonces tenemos también la entonación ascendente. Y en la zona occidental, más occidental, que es la zona más vinculada al astur leonés, ¿no? Que es la zona de Potes, sobre todo al leonés que decía García Lomas,
tenemos un patrón. No tengo un audio porque esto no lo hicimos nosotros, se hizo en un TFG de la Universidad de Cantabria el año pasado. En esta zona lo que tenemos es una realización circunfleja, ¿sí? Que se parece mucho a esta de aquí, ¿no? A la del occidente que está junto en la variedad asturiana. Bien. ¿Qué es lo que nos encontramos fundamentalmente? Pues que existe una gran coexistencia de los patrones autóctonos y de los patrones castellanos. Y esa coexistencia se da incluso en la misma persona. Claro, es algo obvio, ¿no? Porque unos patrones tienen un uso social determinado y otros patrones tienen otro uso social determinado. Nos encontramos casos de este tipo. ¿La cítara se toca con pánico? ¿De acuerdo? Rural, sin estudios universitarios, pero con patrón ascendente, vinculado a lo que se espera, a lo que espera el investigador en ese caso, ¿no? Esta fue la primera que hicimos, luego nos fuimos a tomar un café y cuando fuimos a tomar el café dijimos tenemos que volverla a grabar entera porque no nos vale nada, absolutamente nada. ¿La cítara se toca con pánico? ¿Sí? Esta ya es un poco más tradicional, ¿sí? Aunque aquí hay una focalización, como veis, etc. Luego tenemos... La cítara se toca con paciencia. Este es un chico con estudios universitarios de Santander ciudad. Es decir, el núcleo más poblado de Cantabria, ¿sí? Poblado y pijo. Esto hay que decirlo porque evidentemente normalmente la alta sociedad se tiende a prestarse a los usos estandarizados, ¿no? Y en este caso, bueno, pues, este chico tiene muy marcada ideológicamente su identidad regional y por tanto asume como propio el patrón autóctono, ¿no? ¿Tiene hora? En contrapartida con ese chico, esta chica con estudios universitarios, estudiando fuera, estudiando en área fundamentalmente de patrón circunflejo, procedente de área nativa de área con patrón circunflejo, presenta patrón ascendente. Pija, en este caso también es pija. Amaya, si me estás escuchando, perdón, pero es verdad. ¿Tienes hora? Esta es una chica con estudios universitarios, ya lo vimos antes, la presenta en complejo. ¿La guitarra se toca con pánico? Aquí tenemos una mujer mayor de 50, tiene alrededor de 50, cuando hizo la encuesta 55, 54, 55, sin estudios universitarios, pero lo curioso de todo esto es que las tres proceden de la misma área dialectal, ¿sí? Y presentan ascendente esta persona y esta persona, con estudios universitarios, sin estudios universitarios, mayor de 45 años, menor de 45 años. Y patrón tradicional, con estudios universitarios, menor de 45 años y procedente de una zona, evidentemente, de patrón circunflejo. Bien. Otro de los aspectos que son muy relevantes a la hora de distinguir variedades dialectales, voy a ver cómo voy de tiempo. Vale, voy muy bien de tiempo. Para distinguir variedades dialectales está relacionado con el movimiento tonal desde la prominencia asociada a la sílaba tónica del núcleo hasta el tono de frontera en semitonos, ¿no? En este caso tenemos dos, está el patrón castellano que tenéis a la izquierda y el patrón norteño o autóctono que tenéis a la derecha. Si os fijáis en los patrones castellanos, la diferencia no es relativa, ¿no? Casi todas presentan unas características bastante similares en cuanto a los valores, ¿no? Evidentemente hay áreas, por ejemplo, que están más marcadas, probablemente porque aparezca un patrón más castellanizado por su relación precisamente con el centro castellano, ¿de acuerdo?, que son estas que están aquí, y por supuesto en el patrón castellanizado en el área de Santander, pero si os fijáis en San Vicente Urbano, la presencia en el patrón estándar es digamos que el movimiento tonal, el curso tonal es muchísimo menor, o el área de Urbano, que en el caso de estas áreas que están fuertemente castellanizadas, ¿no? En el caso del patrón, de los patrones autóctonos, tenemos características
un poco diferentes, un poco distintas. Y es que si os fijáis en los dibujos, cada área dialectal, ¿no? en función de tal, presenta un excurso tonal distinto. Si bien todas las áreas, en el caso tanto en las interrogativas tradicionales como las autóctonas, se suele presentar truncamiento, sobre todo cuando no son esdrújulas, sino que suele haber truncamiento final, es decir, que no se da el movimiento tonal completo. Sí que es verdad que no dándose el movimiento tonal completo, la evolución de ese movimiento tonal es diferente en función de las distintas áreas dialectales, con lo cual puede ser un indicador de diferenciación de áreas dialectales. Bien, y por último, he llegado a este punto, ¿alguna pregunta, cuestión? ¿No? Ya queda poquito, ¿eh? Tranquilos que no os aburro mucho más. Queda la cuestión del continuo norteño y románico, que por lo que veo no me va a dar tiempo a explicar, porque me quedan 5 minutos justos, ¿vale? Sí que explicaré el continuo norteño, aunque no el continuo románico. Hace ya unos cuantos años, bueno, Ralph Penny ya hablaba del continuum norteño, también María Josefa Canellada hablaba del concepto de continuum norteño, y hace unos cuantos años María Jesús López Bobo, Cristina Bleortu y yo, bueno, pues nos pusimos a investigar eso del continuum norteño del que todo el mundo hablaba y hablaba a partir de los rasgos fónicos, pero no, todo el mundo hablaba del continuum norteño, pero nadie había trabajado con la entonación, ¿no? Y lo que nos encontramos es que es lo que tenéis aquí, ¿no? Que los grandes patrones entonativos del norte peninsular se presentan en prácticamente todo el norte peninsular. Ese movimiento ascendente y descendente de las curvas entonativas de las interrogativas absolutas no es exclusivo ni de Cantabria, ni de Asturias, ni de Galicia, sino que es un patrón que se presenta, por ejemplo, en el País Vasco, que se presenta también en la zona navarro-aragonesa, que se presenta también en algunos casos de las interrogativas con que catalanas, que se presenta también en el área de Extremadura por su vinculación con el astur-leonés y que se presenta también en una gran variedad de las Islas Canarias. Hay una isla en la que no, pero tiene una explicación histórica y es su relación histórica y la influencia y la llegada y asentamiento de franceses en esa isla durante muchos siglos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos observar? Que patrones que aparecen en el gallego, por ejemplo, este patrón general, que es el más generalizado y que además es el que se está estandarizando desde la televisión, la radio, etcétera, lo podemos encontrar también en Asturias. Esto lo encontramos con mayor profundidad Carmen el próximo día. Lo encontramos en Asturias, pero también aparece, por ejemplo, en el País Vasco. Lo veis aquí, ¿no? Y uno muy similar aparece también en la zona navarro-aragonesa. Lo veis aquí. Patrones de este tipo, por ejemplo este de aquí, lo encontramos también en la zona más oriental de Asturias, pero también aparece en numerosas zonas de Cantabria, ¿de acuerdo? ¿Sí? También lo encontramos con algunas diferencias en el País Vasco, ¿sí? Y lo podemos encontrar también, si os fijáis, en Canarias, si lo veis aquí. ¿De acuerdo? Por tanto, las diferencias específicas del español de Cantabria con respecto al español estándar no son unas diferencias que se extiendan solo, que estén solo vinculadas a la zona cántabra, sino que son unas diferencias que se extienden por todo el norte peninsular. En ese sentido, y para no quedarme yo con mal sabor de boca, ¿sí? Pues vamos a ver un poquito de las diapositivas extra, ¿no? Me quedan, Cristina, me dejas 2 minutos, ¿no? Ok, vale. Bien, voy a pasar todo esto, que es una cuestión teórica. Fijaos que aquí también, en la zona de Hispanoamérica, encontramos este patrón que encontrábamos en Galicia, el patrón extendido en Galicia, en Asturias, que también encontrábamos en País Vasco, etc. Y este patrón que encontrábamos muy marcado en Cantabria,
¿sí? Podríamos tener el pensamiento de que a lo mejor una gran cantidad de cántabros fueron a Cuba, pero bueno, no es así, ¿no? Distintos patrones también pueden emerger en distintos lugares, sin necesidad de que haya ningún tipo de contacto, que encontramos también en varias zonas de América del Sur. ¿Sí? Bien. Lo encontramos también en la variación de las lenguas romances, ¿no? Y aquí voy a ir un poquito más rápido para no pasarme de los 2 minutos que me ha regalado Cristina, ¿no? Lo encontramos, por supuesto, en el portugués. ¿Sí? De esto Lourdes sabe mucho. Lo encontramos en el portugués. Una buena parte de los datos que aparecen aquí son sacados precisamente de los trabajos de Lourdes Castro. Lo encontramos también en el portugués de Brasil. Lo encontramos en digamos, las lenguas tradicionales, entre comillas, de Francia. No lo encontramos, por ejemplo, en el francés, pero sí que lo encontramos en el occitano. Sí, lo encontramos en el occitano. También lo encontramos en el sardo. Todas estas son interrogativas absolutas. Lo encontramos también en el franco-provenzal. ¿Sí? Lo encontramos también en algunas áreas del italiano, mezclado con la interrogativa ascendente tradicional. Y como os decía, precisamente esta interrogativa ascendente, Sabino la relaciona con el aprendizaje de la lectoescritura. Lo encontramos en el friulano, lo encontramos también en Grecia, en griego. Lo encontramos también en Rumanía, el país natal de Cristina. ¿Sí? Lo encontramos también en el rumano de Moldavia. Bien, lo encontramos más o menos en estas zonas que están en un color más rojito, ¿sí? Y con determinado tipo de variación. Lo encontramos o mezclado con el patrón estandarizado en las que están de color más naranja. ¿Sí? Yo aquí no me atreví a hacer un mapa, digamos que esto va por zonas de las que tengo constancia de patrones entonativos. No rayo áreas completas porque no me atrevo a hacer esto, ¿no? Bueno, lo mismo sucede en Hispanoamérica, que como podéis ver tenemos áreas de patrón ascendente, pero tenemos grandes áreas de patrón descendente, ¿no? Y algunos en los que hay... ¿Existen algo similar en otros tipos entonativos? La respuesta es sí. Y además parece existir cierta complementariedad entre unas cosas y otras, ¿no? Por ejemplo, en las interrogativas parciales tenemos 3 patrones, ¿vale? Que están identificados en el Atlas, no, están en el último en el capítulo de Romance Intonation, parece, de Pilar y de Walde, de Pilar Prieto y de Walde. Y encontramos que unidos fijaos que aquí lo que he dibujado ha sido los patrones de las absolutas, ¿sí? Y ahora dibujo los patrones de las parciales. ¿Sí? Parece existir cierta correlación entre la presencia del patrón gris, este que tenemos aquí, con la presencia del patrón circunflejo en las áreas. ¿Sí? Esa es digamos, la hipótesis que manejamos ahora. Evidentemente no es tan estable, pero si os fijáis también parece haber cierta concordancia entre la presencia del patrón azul y el patrón azul y el verde con las áreas de patrón ascendente en las absolutas o patrón circunflejo ascendente en las absolutas, ¿no? Fijaos que aquí aparece verde en la zona de Cataluña y si recordáis os había dicho que presentaban también patrones descendentes, pero presentan patrones descendentes en algunas áreas y están vinculados a las interrogativas con qué, con lo cual puede ser una particularidad de ese tipo de interrogativas. ¿Qué sucede en Hispanoamérica? Pues en Hispanoamérica sucede una cosa parecida. Otro ejemplo, en las ecoabsolutas, ¿vale? Si hacemos exactamente lo mismo, aparecen patrones, parece que los patrones hasta cierto punto me atrevería a decir que son casi complementarios, en algunos casos. No en todos, porque si os fijáis también existen estrellas granates en zonas granates, ¿no? Estrellas rojas en zonas rojas. Y algo parecido sucede también en Hispanoamérica.
Si nos fijamos en el caso de las parciales neutras, junto con esto que era, con las ecoparciales neutras, ¿sí? Que son las estrellas, fijaos que en este caso lo normal es que aparezca en la pauta ascendente. Lo mismo aquí. Y con esto pues termino la charla. Espero haberos contado alguna cosa novedosa y que os haya resultado interesantes. No quiero terminar sin volverle a agradecer al profesor Johannes Kabatek y a la profesora Cristina Bleortu su invitación para poder presentar estos resultados aquí en esto y volver a hacerme recuperar a mi primer gran amor, a pesar de que ahora esté envuelto en otros círculos relacionados con otras cuestiones. Muchísimas gracias a todos por asistir y aguantar.